¿Alguna vez conociste a alguien inherentemente malvado? La esposa de mi antiguo jefe. Llegaba tarde al trabajo, enojada y borracha, estacionaba su Mercedes ocupando 2 espacios, y exigía que todos dejaran lo que estaban haciendo para ayudarla a resolver algún asunto trivial. Si alguien tenía algo más urgente que hacer, se salía de sus casillas, gritando que era su maldita empresa. Luego mi jefe murió, y ella quedó a cargo. Enterró la cabeza en la arena, y gritaba y lloraba cada vez que alguien le pedía que hiciera algo importante, como firmar documentos bancarios o contratar a alguien para ayudar. No permitió que ningún miembro de la familia de él asistiera al funeral, y durante el elogio fúnebre, dio detalles de cómo comenzaron su relación a través de una infidelidad, y cómo lastimar personas fue algo necesario. Cuando a alguien en la empresa, que había estado junto al jefe desde el principio, le diagnosticaron cáncer de pulmón, ella dijo, y cito, ojalá se muriera de una vez para no tener que seguirle pagando la baja médica. Luego, el negocio quebró, y todos fuimos despedidos por correo electrónico. No tengo idea de qué fue de ella. Vivía sola y no tenía contacto con nadie, quemó todos los puentes que tenía, incluso con sus vecinos. No creo en el karma en un sentido espiritual, pero definitivamente siento que está viviendo su castigo por ser tan vil. Mi tío, el hermano de mi padre. Soy adoptado, y durante toda mi infancia, mi madre trató de protegerme de este hombre manteniéndome alejado, aunque fue lo suficientemente amable como para no hablar muy mal de él. Me decía que nos amaba, pero que era simplemente una persona cerrada. Al crecer, descubrí lo retorcido que era. Cuando mi abuela murió, intentó quedarse con la parte de la herencia de mi padre. Trabajó horas extra para lograr que mi padre se divorciara de mi madre, y una vez que ella falleció, trató, junto con su esposa, de forzar a mi padre a cambiar su testamento para beneficiarlo a él. Cuando mi papá enfermó y tuve que hospitalizarlo, presentó una denuncia falsa en mi contra, diciendo que había abusado de mi anciano e indefenso padre, dejándolo morir de hambre. Todo, porque no tenía su sangre y porque soy una persona de color. Estuve muy cerca de pasar años en prisión por pura mezquindad. Y para colmo, difundió un rumor en el funeral de mi padre diciendo que lo había secuestrado y que lo había mantenido alejado de su familia. Sí, así es él. Trabajé brevemente con un psicólogo cuyos pacientes eran agresores sexuales, su terapia era obligatoria. La mayoría de ellos parecía casi gente normal, solo un poco extraños. Pero uno me daba escalofríos con solo entrar a la habitación. Lo sentía antes de verlo. Me hacía sentir tan incómoda. Había un vestíbulo y una zona de recepción donde me sentaba. Mi área estaba detrás de una puerta de seguridad que había que activar con un timbre, y tenía una de esas divisiones con algunas ranuras para pasar documentos, etc., pero los pacientes no podían acceder a mí a menos que los dejara entrar. Este tipo se sentaba en el extremo opuesto del vestíbulo, en la silla más alejada de mi área, y se quedaba mirándome fijamente, frotándose las palmas de las manos sobre las rodillas. Nunca me dijo más de unas pocas palabras. Después de unos meses de eso, le dije a mi jefe que ya no lo aguantaba. Empecé a sentirme realmente paranoica, con miedo de caminar hasta mi auto, o de que me siguiera o algo así, y cuando dije eso, mi jefe se puso muy serio y me preguntó si lo había visto fuera de la oficina, en cualquier lugar, aunque fuera por un segundo. Resulta que ese paciente había estado acosando y abusando de mujeres desde los años 80, y yo era su tipo. Mi hermana ha robado cientos, si no miles de pastillas para el dolor de mi abuela y de mi madre, cientos de dólares a todos los que conoce, y varias cosas de numerosas tiendas como Walmart o Dollar General. Es una sociópata mentirosa habitual, que no se preocupa por nadie más que por sí misma. Si tuviera sed, vendería a sus 2 hijos por una bebida. Podría decir mucho más, pero estoy cansado, y tratar de recordar cada cosa horrible que ha hecho, me tomaría al menos 1 hora, si no más. Trato de ver lo bueno en las personas. Cuando oigo de alguien que quita la vida a otra persona, o roba, o hace cualquier otra cosa, trato de verlo desde su punto de vista. De verdad deseo que todos podamos ser mejores personas. Si se cayera muerta ahora mismo, no derramaría una sola lágrima. No me alegraría de que muriera, pero al mismo tiempo, el mundo sería un lugar mejor si ella no estuviera en él. Sí, la maestra que tuve en los 80 y 90 era una persona verdaderamente malvada. Cuando estaba en su clase, se portaba muy dulce con un pobre niño que había tenido que repetir tercero,
y que era comprensiblemente torpe al unirse a nuestro grupo. Lo mandaba fuera del salón a hacer mandados, como si fuera un privilegio especial. Cada vez que él salía, ella leía sus tareas en voz alta para toda la clase, y se burlaba de sus errores. Luego, al escuchar pasos en el pasillo, nos recordaba a todos que lo que pasa en el salón, se queda en el salón. Por supuesto, yo fui quien sopló el silbato. Le conté tanto a mis padres como a la administración de la escuela. El resultado fue que no hubo ninguna consecuencia para ella, pero a mí me empezaron a mandar a hacer mandados también, o en mi caso, me hacían salir para quedarme lo suficientemente cerca y poder escuchar a escondidas. Cuando yo no estaba, ella les recordaba a todos que yo contaba lo que pasaba en clase, y que no era digno de confianza, que nadie debía confiar en mí jamás. Unos años más tarde, mi madre estaba haciendo su práctica docente, y pasó frente a la puerta de esa maestra, para oírla decirle a su clase que no confiaran en otro estudiante que los había traicionado contándoles a sus padres lo que ocurría en clase. Una mujer simplemente horrible, malvada. Solía trabajar en el centro de copiado de una tienda Staples. Teníamos a una gerente general tonta, que había mentido para conseguir el puesto, y se notaba. Finalmente, el gerente regional decidió que teníamos que deshacernos de ella, y poner a otro gerente general en su lugar. Decidió trasladar a uno de sus otros gerentes desde otra tienda a la nuestra. Mi tienda era una de las más rentables de la compañía, porque nuestro alquiler comercial estaba bloqueado cerca del precio original, desde que se construyó el edificio. Estamos hablando de que, con solo 2 días de estar abiertos, ya cubríamos los gastos del mes completo. El nuevo gerente llegó, y decidió que quería empezar de cero, y generar más ganancias. Así que lanzó una investigación interna, alegando un robo generalizado por parte de los empleados. Tenía amigos en el departamento de prevención de pérdidas, y los convenció de que buscaran cualquier cosa que pudieran encontrar sobre todos los empleados de la tienda. Todos, excepto los 2 subgerentes, fueron despedidos y puestos en una lista negra para nunca más ser contratados por Staples. Después me enteré de que ese tipo había sido policía, pero lo habían despedido por conducta poco ética. Y no es que lo supe por casualidad. Uno de sus antiguos compañeros, que era miembro de mi gimnasio de MMA, se tomó la molestia de decírmelo y me dijo: aléjate de él, no puedes confiar en nada de lo que dice o hace. Terminé haciendo de eso mi campaña personal, lograr que lo sacaran de la empresa. Finalmente lo expulsaron, pero yo sigo en la lista negra. Mi abuelo nunca habló mucho sobre Vietnam, pero le contó a mi mamá una historia sobre un hombre con el que estuvo allá, que pensaba que era pura maldad. Tenía miedo de que el tipo volviera a Estados Unidos y siguiera matando, porque de verdad lo disfrutaba. Un día, mientras caminaban por las afueras de una aldea, ese hombre disparó de repente contra una persona joven. Esa persona ni siquiera los había mirado, ni había dicho una palabra, fue algo completamente salido de la nada. El tipo tenía un rango más alto que mi abuelo, y él tuvo demasiado miedo como para hablar. Fue algo que lamentó por el resto de su vida. Decía que veía a esa persona cada vez que cerraba los ojos por la noche, y eso le duró hasta el día en que murió, ya con más de 70 años. Una vez, fui a recoger un pedido de comida para llevar en un restaurante-bar cerca de mi casa. Entré, y había un tipo parado junto a la puerta, también esperando su pedido. No dijo una sola palabra, solo me miró fijamente todo el tiempo que estuvo ahí. Mi instinto me dijo que estaba en peligro. La cajera le dio su comida, y él se quedó parado 1 minuto o 2, como si estuviera pensando en una excusa para quedarse más tiempo. Pidió otra orden de alitas. Le mandé un mensaje a mi esposo, y le pregunté si podía venir a recogerme, porque ese tipo me estaba dando muy mala espina. Tan pronto como llegó mi esposo, el tipo raro dijo: en realidad creo que con 1 docena está bien, que disfruten esas alitas, y se fue. Me da escalofríos pensar que, si no hubiera escuchado mi intuición esa noche, podría haber sido asaltada, o algo peor. Había un tipo que creció en la calle vecina a la mía, y era simplemente una persona muy, muy mala. Tal vez no suene tan grave ahora, pero cuando tenía unos 11 años, hacía cosas como pedir prestados videojuegos, nunca devolverlos, y luego jurar ciegamente que nunca los había tomado prestados en primer lugar. Eso suena menor, pero fue escalando desde ahí. Al hacerse mayor, comenzó a robar dinero, golpear personas sin razón, etc. Su exnovia solicitó una orden de restricción contra él después de que terminaron, porque le tenía miedo. El mejor ejemplo que puedo dar de cómo era,
fue cuando escuchó que alguien había dicho algo sobre él, algo que le ofendió. La persona que dijo eso estaba en el pub una tarde, con su esposa e hijos, y este sujeto entró sin decir una palabra, y simplemente le dio un cabezazo frente a su familia. Pero al mismo tiempo, podía ser bastante elocuente y encantador cuando quería algo de alguien, y recién me di cuenta hace poco de que claramente era un sociópata. Ahora vive en una tienda de campaña, y es adicto a la heroína, y creo que siempre estuvo destinado a acabar así. Hace años, trabajaba en un proyecto mural con una organización sin fines de lucro. Parte del trabajo consistía en enseñar arte a niños de entre 7 y 12 años, un día a la semana. Había un par de hermanos, de entre 8 y 10 años, en uno de los grupos. El hermano molestaba a la hermana sin piedad, y ningún otro niño se le acercaba. Todos sabían que era problemático. Lo separamos, pero en cuanto nos dábamos la vuelta, él volvía a maltratarla. La gota que colmó el vaso fue cuando tomó un lápiz recién afilado y le hirió gravemente la mano. Hubo gritos, llanto, sangre por todas partes. Llamaron a los padres, pero yo insistí en que llevaran a la niña al hospital, porque el lápiz le había causado una lesión seria en la mano. El hermano no mostró ningún remordimiento, e incluso tenía una mueca en la cara. Sus ojos eran muy oscuros y vacíos, como en esas series donde muestran la foto de un asesino y la gente los describe como sin alma. Llegó la ambulancia justo cuando los padres llegaron. Claramente, no era la primera vez que algo así ocurría. Como no completaron la actividad, la organización quería que los dos volvieran la semana siguiente. Me negué rotundamente, lo que causó un gran revuelo. Me mantuve firme, y no cedí. Les dije que ese niño necesitaba ayuda, y también su hermana. Más adelante, el coordinador me contó que el año anterior, tuvieron que quitarle sus dibujos porque eran perturbadores. O sea, ¿cuántas señales de advertencia necesitas? Ese niño necesita ayuda. En la secundaria, ayudé a mi amiga a cuidar un grupo de niños en una iglesia local. Los adultos estaban haciendo algún tipo de estudio bíblico, y entre las dos cuidábamos de unos 6 o 7 niños. La pareja principal que encabezaba el grupo eran los pastores de la iglesia. El esposo parecía algo raro, pero más que nada daba la impresión de ser un tipo débil, mientras que la esposa me hizo sentir incómoda desde el principio. Había algo en ella que se sentía mal, como si estuviera presente físicamente, pero no realmente consciente de los demás. Era como si dijera y hiciera todo de forma tan automática, que daba igual si había alguien más ahí o no. Esta pareja había adoptado a 3 niños, y uno de ellos era un niño ruso de 5 años, a quien la madre literalmente se refería como el huérfano, en varias ocasiones. Le dijo a mi amiga y a mí, con una voz muy plana, que no podíamos ceder ante sus demandas, porque tenía síndrome de niño huérfano, así que no debíamos darle ningún bocadillo o privilegio cuando lo pidiera. Ese pequeño claramente tenía problemas psicológicos, y posiblemente de desarrollo, pero honestamente, era uno de los niños más entrañables del grupo, y para nada era tan inquietante como la madre o los otros 2 hermanos lo pintaban. Los otros 2 lo mantenían alejado, y no le hablaban directamente, sino que nos hablaban a nosotras para comunicarse con él. Por ejemplo, me miraban fijamente y decían, Víctor tiene que dejar de jugar con su servilleta, mientras él estaba justo al lado de ellos, tratando de hablarles, y agitándoles la servilleta para llamar su atención. Cuando los padres terminaron su estudio bíblico, el papá volvió primero y jugó con los niños, incluyendo al niño ruso, y parecía una persona genuinamente amable que amaba a los niños. Pero en cuanto la mamá entró al salón, toda la dinámica cambió, y el papá y los otros 2 niños dejaron de interactuar con el niño ruso, y se pusieron mucho más formales. La madre inmediatamente empezó a regañarnos a mi amiga y a mí por permitir que el niño ruso jugara con los legos de su hermana. Le dijo algo a mi amiga como, esta es la carga que Dios le ha dado a esta familia, y ahora debemos cumplirla. Ese pobre niño definitivamente tenía problemas, pero la madre me pareció una persona insidiosamente sádica y abusiva. La forma en que su voz nunca cambiaba de tono, y su expresión facial y sus movimientos corporales nunca variaban, me dio la peor sensación de escalofrío que he tenido. Ojalá mi amiga y yo hubiéramos sabido mejor en ese momento, y lo hubiéramos reportado a servicios de protección infantil. Siempre he tenido un mal presentimiento sobre esa situación, y desearía haber actuado mejor para ayudar a esos pobres niños. Esa mujer parecía capaz de estrangular a uno de ellos, y luego seguir cocinando como si nada hubiera pasado. Ese niño en el campamento de música cuando estaba en la secundaria,
no hablaba mucho con nadie y siempre tocaba el violonchelo de forma muy agresiva. Se rumoraba que le había dado una patada en la boca a una niña, solo porque le tomó su lápiz. Así era ese tipo de niño. Pasaron unos días, y estaba con 2 amigos junto al lago, y lo vimos lanzando piedras hacia algo. Le preguntamos qué estaba haciendo, y dijo que estaba tratando de tumbar una tortuga de un tronco. Luego de unos cuantos intentos, le dio en la cabeza, y la tortuga cayó. Ese mismo día, se acercó a un grupo de chicas que habían encontrado un pequeño sapo en la arena, y pidió sostenerlo. Aparentemente, trató de aplastarlo, pero ellas se lo quitaron antes. Al día siguiente, estaba otra vez junto al agua, y esta vez estaba pinchando algo con un palo. Mis amigos y yo nos acercamos, y estaba molestando a una serpiente. Yo sabía que era venenosa, así que le dije que se detuviera, pero me golpeó en el brazo. Un consejero corrió para separarnos, pero entendiblemente se olvidó de todo eso en cuanto vio a la serpiente, y solo nos sacó de ahí a salvo. Sí, un expaciente mío. No soy alguien impresionable, para nada, pero ese tipo me daba escalofríos. Siempre había una sensación de incomodidad, de peligro latente. No me miraba fijamente, ni hacía nada que fuera convencionalmente inquietante. Estaba tan enfermo que no podía moverse sin asistencia. Era solo esa sensación, y fue peor cuando finalmente murió. He visto mi buena parte de cuerpo sin vida. En ese entonces trabajaba con personas muy mayores. Pero con este sujeto, ¿o no? Era pura incomodidad, golpeándote en la cara. Una especie de maldad abrumadora y una sensación total de que ese hombre no iba a ningún lugar bueno. Casi creo que eso era el infierno mirándome de frente, y soy ateo. Lo que descubrí una semana después, casi fue un alivio. Presuntamente, había quitado la vida a su propio hijo bebé, porque estaba en el camino. El hijo mayor no era tanta carga, pero aún así lo entregó a un orfanato por 2 años, solo porque quería construir una casa en paz. Su esposa estaba en otra sala en ese momento, con demencia, caminando todo el día con una marioneta que no se podía tocar, llorando la mayoría del tiempo. Su hijo sobreviviente estaba a su lado todo lo que podía. Él nos contó todo esto. Dijo que su madre había tenido esa marioneta durante años, siempre buscando a su hermanito. Dijo que se alegraba tanto de que su padre estuviera muerto. Nunca lo llamó padre ni papá, sino que siempre se refería a él por su nombre completo. Él y su madre vivieron en pura tortura, pero él no podía dejarla sola con ese hombre. Ni siquiera quería verlo, ni nada. La madre de mi exesposa era una enfermera Ratchet de la vida real, con los mismos gestos reptilianos, la misma voz condescendiente, hasta el mismo peinado. Era algo de valle inquietante, porque incluso era enfermera psiquiátrica. Sus propios hijos le dijeron, justo antes de una cirugía para removerle un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf, que si quería hacer algún cambio en su personalidad, ahora era el momento, que culparían de todas sus tonterías pasadas al tumor. Para sorpresa de nadie, salió de la cirugía con el interruptor aún en posición de maldad. Pasó toda mi relación con mi ex tratando de separarnos, y por lo que sé, lo logró. Cada vez que me miraba, era como si acabara de rasparme de la suela de su zapato. Cuando su propia madre se quejó de que el auto hacía cosas raras mientras conducía, decidió que su madre simplemente estaba senil e imaginando cosas, y le quitó el derecho de conducir, y con eso, su último vestigio de independencia. Bueno, mi ex y yo descubrimos, alrededor de 1 año después, un charco de líquido de transmisión en el suelo del garaje de la casa de la abuela. Resultó que la transmisión estaba fallando. Su abuela murió 3 años después. Cambió tantas veces la fecha de nuestra boda que nadie de mi familia pudo asistir. Una de las fechas que supuestamente estaba confirmada era particularmente objetable porque, los domingos no son para casarse, son para ir a la iglesia. Uno de los mejores resultados de que mi ex me dejara, es que nunca más tendré que ver a esa versión barata de la enfermera Rachel en mi vida. Trabajando en una prisión hace varios años, conocí a muchos hombres que podrían ser considerados malvados para algunos, pero la verdad es que muy pocos son inherentemente malvados. Pero hubo un joven que era tan manipulador y calculador, que hasta su propia familia dejó de ser su víctima. Cuando lo conocí, pensé que era un joven gracioso, aunque algo descarriado, con potencial para ser liberado y no regresar jamás. Lo puse en programas de rehabilitación apropiados, que completó con muy buenas evaluaciones. Pero,
como le pasó a muchos que fueron engañados por este tipo, fue su habilidad para decir exactamente lo que querías oír, y no un cambio real, lo que tenía dominado. Originalmente fue encarcelado por delitos de drogas y robo a mano armada, al negocio de su propio hermano menor, y la finalización de un cierto programa intensivo de terapia cognitiva conductual le restó 2 años a su sentencia. Nadie en su familia inmediata quiso que viviera con ellos, pero en el estado donde yo trabajaba en ese momento, un reo no podía ser liberado sin una residencia aprobada. Podía ser hasta un espacio en el suelo de alguien, pero debía ser aprobado. Esto se está haciendo largo, así que vamos a avanzar. La abuela anciana del hombre llamó ofreciendo un lugar para que se quedara. Era una opción ideal, ya que tenía suficiente espacio y estaba cerca de transporte público y oportunidades laborales para él. Hablamos por teléfono varias veces para asegurarnos de que estaba preparada, pero en menos de 2 semanas, violó su libertad condicional usando drogas, asociándose con delincuentes, agrediendo al mismo hermano al que ya había perjudicado antes, robando en casa y en el garaje de su abuela, etc., lo que resultó en su reingreso al sistema penitenciario del condado, y luego regreso a prisión. Esta vez, ya no era elegible para la mayoría de los programas, pero por supuesto, me culpó a mí y al sistema, en lugar de asumir la responsabilidad. Cuando se acercaba su liberación, cada miembro de su familia le negó un lugar donde quedarse, y su pobre abuela estaba destrozada porque no podía confiar en él. Llamó suplicando que no le diéramos su nueva dirección ni su nuevo número de teléfono. Desde entonces, ha regresado a prisión en un estado vecino, con una larga condena antes de ser elegible para salir. Por favor, no me malinterpreten. Conozco muchas personas que han sido liberadas y han salido adelante con la ayuda adecuada y la determinación. Pero cuando alguien actúa en contra de quienes más lo aman, una y otra vez, con poco o ningún remordimiento, la maldad juega un papel. No como una entidad demoníaca, sino como una mentalidad. La madre de un ex amigo. Bebe todo el día, gasta el dinero de su esposo, y es una narcisista egoísta. Se lesionó la pierna hace años trabajando en una clínica para jóvenes con problemas. Un chico malo la atacó sin razón, pero cuanto más llegué a conocerla y a ver cuán cruel era, más creo que probablemente le dijo algo muy hiriente, y también está aprovechándose del dinero del gobierno por su lesión. El novio de mi amiga sufrió un accidente extraño y casi muere. Mientras estaba en el hospital, adoptaron un perro para ayudarlo en su recuperación. Avancemos al momento en que rompieron, él se quedó con el perro y ella viajó por el país durante unos meses. Aún así, seguían siendo cordiales. Él le pidió que cuidara del perro mientras su familia, que tenía un perro agresivo, venía de visita. Ella aceptó, y luego su madre se negó a devolverle el perro. Para ese momento, ella vivía con su madre tras la ruptura. El perro no estaba a su nombre, así que él no tenía argumentos legales sólidos para recuperarlo, más allá de costosos trámites judiciales. Le quitaron un perro de apoyo a un sobreviviente de un derrame cerebral. Me sentí tan mal por él. Habló con abogados, y le dijeron que sí, que podían recuperar al perro sin duda, pero sería caro y ella se pondría vengativa. Al final, tuvo que conseguir otro perro. Es compañera de trabajo. Simplemente no podía ver cómo sus acciones afectaban negativamente a los demás, y hacía cosas solo para beneficiarse a sí misma. Algunos de sus mayores logros incluyen, estaba por cambiar los muebles, así que mandó a sacrificar a su gato para que no los arruinara. Abandonó a su esposo, a sus hijos y a su empleo de un momento a otro, y se fue a vivir y trabajar con una amiga a unas 20 horas de distancia. Después de 6 meses, regresó y no entendía por qué no podía recuperar su empleo ni por qué su esposo quería divorciarse. Rutina habitual, culpaba de los errores en los sitios de trabajo a personas que no tenían nada que ver. Inventaba historias completas, y yo recibí reprimendas varias veces porque me culpaba de cosas que no hice. Y en esa misma línea, difundía rumores, e incluso reportaba a recursos humanos incidentes escandalosos que jamás ocurrieron. Esto llevó a que despidieran a una compañera antes de que ella admitiera que se lo había inventado todo. Solía decir que iba a comprar café y desaparecía por más de 1 hora. Una vez la atraparon en una sex shop durante ese tiempo. Una mujer que es mi abuela, pero me niego a hablarle o llamarla con ese nombre. En su lugar, la llamo por su nombre de pila. No tenía educación secundaria y vivía de los cheques y beneficios militares de mi abuelo. A medida que envejecían, ella quería mudarse a un pueblo cercano, junto a un lago.
Había cierta reticencia a la idea, y luego, milagrosamente, hubo un incendio en su antigua casa. Eso los obligó a mudarse, y compraron una nueva casa que mi abuelo pagó. Ella decidió conseguir un trabajo a medio tiempo porque se aburría, pero como no tenía licencia para conducir, los familiares se turnaban para llevarla al trabajo. Mientras trabajaba en una oficina estacional, solo registrando a la gente, conoció a un hombre adinerado. Comenzaron un romance, y eso destruyó a mi abuelo. Finalmente lo dejó, pero no antes de que su nuevo novio lo amenazara varias veces, lo recogiera en la misma casa, etc. Tengamos en cuenta que esta mujer tenía ya casi 70 años en ese momento. Una vez, el tipo me vio haciendo trabajo de jardinería, y me preguntó si estaba ahí para hacerle el trabajo sucio a mi abuelo, es decir, pelear con él. ¿Qué demonios? Ese tipo tenía como 68 años, y yo apenas estaba en mis años 20. Me harté de sus amenazas, de que le sacara cuchillos a mi abuelo y lo insultara constantemente. Me acerqué a su camioneta, él subió la ventana, y yo le rompí el vidrio de un puñetazo. Le dejé claro que no quería volverlo a ver en esa propiedad. Llamó a la policía, mentí y dije que eso nunca pasó, y me ofrecí a reunirme con el oficial que me llamó para hablar más al respecto. El oficial me dijo que no era necesario, y lo dejó pasar. Nunca volví a saber del asunto. Después de divorciarse de mi abuelo y quedarse con su dinero y beneficios, se mudó a otro estado. Mi abuelo murió aproximadamente un año después, solo, con el corazón roto, y en un estado de salud muy pobre. Su manipulación lo mató. Fue exiliada de la familia, ya no puede ver a sus nietos, ni ahora a sus bisnietos. No puede esperar al día en que esa mujer esté bajo tierra. Si existe un infierno, ella merece estar ahí.